Heidi Strosberg, gracias por estar con nosotros, directora general del organismo público descentralizado para la presentación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de Naucalpan. Es OAPAS Naucalpan. Y Tamara Luengo, las presento, hola, que se conozcan, experta en recursos hídricos, fundadora de Acueducto, que es una consultora en materia de agua. El LinkedIn es Tamara Luengo. La crisis del agua, me parece que los candidatos lo están tomando como que hay pues el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Pero no es algo que tenga que ver con el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Venimos tomando muy malas decisiones de tiempo atrás. Tenemos, decía yo, 210 presas en todo el país que abastecen el 92% del agua y solamente están al 52% de capacidad. ¿Qué quiere decir lo que está pasando, Heidi? Hola, Fer, buenos días, Tamara, qué gusto. Hola. Igualmente. Gracias por la invitación. Pues quiere decir que necesitamos aprender a gestionar mejor el agua. La realidad es que el agua es la misma, pero está lloviendo de manera distinta. El cambio climático está haciendo de las suyas y estamos viendo que las sequías se están alargando. Y que después venimos viendo lluvias muy puntuales, muy fuertes y no sabemos qué hacer con el agua. Entonces necesitamos aprender a gestionar el agua de manera distinta. El modelo que hemos venido trabajando no es el que hoy debe de prevalecer. Necesitamos ir hacia una transición hídrica, Fer. Y en eso implica no solamente al nivel municipio, como donde yo estoy ahora, a nivel estatal y sobre todo a nivel federal. La Comisión Nacional del Agua tiene que pensar de una manera distinta cómo gestionar el agua a nivel nacional, porque además es agua para la agricultura, es agua para público urbano, es para la industria, distintos servicios, en fin. Nada más piensa, Fer, que el 77% del agua en México se va a la agricultura. Entonces, si llegáramos a tener una mejor eficiencia en la agricultura, podríamos tener un mayor volumen de agua para muchos otros servicios, pensando entrando con la gente, ¿no? El abastecimiento de agua potable. La UNAM presenta un programa para solucionar la escasez del agua. De la escasez hídrica en el Valle de México. Dice, utilizar más agua tratada para cultivos, captar lluvia, una recarga artificial de acuíferos e invertir 97,000 millones de pesos para implementar una estrategia de seguridad hídrica. ¿Por ahí va la cosa, Tamara? Yo veo que sí. Algo que me gusta mucho de lo que dices, Fer, es el tema de las aguas residuales, que estoy intentando hacer el ejercicio por quitarme esa palabra ya de la boca, porque residuales ya tiene una connotación como que es un residuo, y yo pienso que a estas alturas ya no es vigente ese planteamiento, ¿no? Yo creo que en el nombre hay tanto, ¿no? Hay tanto no, que... sí sigue sirviendo. Claro. O sea, residuos ya no. Por supuesto que sea, no. Esa agua sigue sirviendo. Por supuesto. Agua de segundo, tercer, cuarto uso, no sé cómo decirlo. Entonces, revalorizar estas aguas como una fuente increíble de información, como una fuente increíble de nutrientes, de energía y por supuesto como un agua con todo el potencial que tiene cualquier volumen de agua, es fundamental. Y no solamente para el uso agrícola, que por supuesto sí tiene un componente muy alto de nutrientes que quizás podrían ser buenos, que quizás en otros casos podría ser nocivo en algunos cultivos, pero para consumo de la industria y para uso en servicios de todo tipo, ¿no? Eso es fundamental, darle un valor a lo que antes se veía como un residuo y que ya no es. Yo ya me quiero quitar esa palabra de la boca, invito a quienes nos escuchen a cuestionarse si la palabra residuales sigue siendo vigente. Entonces, por ahí creo que la UNAM aborda un tema fundamental. ¿Se está secando el Valle de México, Heidi? Hoy se está secando el Valle de México. Hoy tenemos una sequía severa en el Valle de México, lo dice el monitor de sequías.
más de casi el 90% del territorio del Valle de México está seco, con distintos niveles, sequía severa, sequía extrema, sí. Es una realidad y estamos esperando que empiece a llover. El 15 de mayo inicia la temporada de lluvias en el Océano Pacífico, el 1 de junio en el Atlántico, y esperemos que llueva. Y esperemos que llueva también donde podamos almacenar esa agua, porque si no almacenamos esa agua, pues lo que pasa y lo que está pasando es que se va por el drenaje. Y entonces no utilizamos esa agua que, bien dice Tamara, pudiéramos reutilizar. Desgraciadamente en esta ciudad y en todo el Valle de México no tenemos un drenaje de aguas pluviales y un drenaje de aguas residuales, digamos así, de aguas negras. Todo se junta y entonces hay que desalojar todas estas aguas y se desalojan hacia el Valle del Mezquital, ahí se les da cierto tratamiento y siguen hasta su salida por el Golfo de México. En realidad, si tenemos el agua aquí, necesitamos ver cómo reutilizamos 1, 2, 3, 4 y 5 veces el agua aquí, porque no nos alcanza el agua. Pues es que estamos viendo una imagen, para quien esté en la radio, del nivel de sustentabilidad hídrica en México. No, pues estás hablando que el 80% no es sustentable. Estás hablando desde la franja norte hasta el centro, no es sustentable en lo absoluto. Y las otras partes que son sustentabilidad media y baja o alta, pues te lo encuentras al sur del país. Ahora, aquí cabe la pregunta, ¿es mano del hombre que no tengamos agua o es mano de la naturaleza? ¿Por qué pregunto esto? Porque hay una cantidad de personas importantes, me dices, que no tenemos agua porque ellos, quién sabe qué cosa sea ellos, se acabaron el agua, no la dosificaron bien, no trataron el tema, les valió absolutamente, se los dijimos y les valió al gobierno actual en Ciudad de México como a los gobiernos estatales en muchas partes de la República Mexicana, les valió el agua. ¿Eso es cierto? Son ambas cosas, Fer. O sea, sí no ha llovido, los últimos años han sido años muy secos, el año pasado fue el año más seco y estamos viendo que este año no va a ser mucho mejor. Hay quienes dicen que se predice va a ser peor. Pero lo cierto es que para esto se necesita planeación y eso es lo que ha faltado. Los bosques que son pues fábricas de agua, nos los estamos acabando. Nadie hace nada en contra de la tala clandestina. Entonces, si nos acabamos los bosques, si no generamos una planeación en el que sabemos cuántos podemos sacar y cuánto debemos de regresar al acuífero, bueno, pues entre que seguimos ampliando nuestras ciudades, pues la demanda es cada vez mayor. Ahora, también hay otro tema bien importante, el huachicol. El huachicol del agua es un tema que poco se dice, se habla mucho de otros tipos de huachicoles, pero el huachicol del agua es una realidad, sobre todo en las zonas altas, en las serranías y demás, donde fluye el agua, donde se adentra hacia los acuíferos, ahí hay un huachicol enorme del agua y ahí es donde tendríamos que estar viendo. Me parece que es importante señalar, como lo decía Taboada ayer en el debate de Chilango, ayer o el debate anterior, es impactante el negocio de las pipas. Hay un cártel del agua en México, así de sencillo. Ese cártel genera por servicio de pipas al año más de 180 millones de pesos. Yo lo que veo es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con esto y con el huachicol, absoluto. Ponerle la palabra de cártel nos hace pensar que es un grupo que está controlando ese negocio y yo pienso que hay a todos los niveles y de muchas formas un mercado negro del agua en México. Desde usuarios que usan un título de concesión para fines que no están asignados dentro del título, es decir, yo tengo un título agrícola y por aquí la ando vendiendo para una industria,
eso es un uso ilegítimo del agua y además de muy poco ético, ¿no? Y cierto tipo de lagunas administrativas que se aprovechan para tener agua a la venta, que eso en México no es. Entonces no es mercado negro, es no un es mercado un negro. cártel. Puede haber un cártel. O cárteles. Cárteles, ¿no? Pero van desde un pipero hasta un consorcio de piperos que tienen a su cargo pues varios puntos de manantiales y demás. Hasta gobiernos, ¿no? Platicando con Heidi Strosberg. ¿Storsberg o Strosberg? Storsberg. Strosberg, es al revés. No, Storsberg. Es S-T-R. S-T-O-R-S. Storsberg. Así es. Eso. Y luego con Tamara Luengo, platicando de esto que me parece muy importante y lo señala Tamara, no hay un cártel, Fer, del agua en México. Serían muchos cárteles, porque desde muchas trincheras se lucra con el agua, se desperdicia el agua, no se atienden las fugas. De todos los sistemas que conozco en México, el único sistema que he visto que funciona hasta ahora, porque tiene una parte tecnológica muy importante, es lo que están haciendo en Saltillo con Manolo Jiménez. Tienen máquinas que detectan hasta un 92, 93% de las fugas para inmediatamente atenderlas y entonces que se resuelva ese asunto. ¿Por qué eso no se puede implementar en otros lugares? Sí se puede implementar, Fer. El tema es voluntad y dinero. Desgraciadamente, en el agua, los recursos no han llegado en los últimos años y se ha dejado de invertir en infraestructura hidráulica, en muchas cosas que ya hay. No es un tema de tecnologías, es un tema de falta de recursos. Mira, en Naucalpan las fugas que vemos, las fugas visibles, el 92% son domiciliarias. Y el resto tiene que ver, son calles. Y las atendemos rapidísimo, porque hoy la gente nada más ve una fuga pequeña y ya nos está hablando. Y nosotros tenemos que reaccionar en el momento. Pero sí, también sabemos que hay muchas fugas que no vemos. Y para eso se necesita mucho dinero para poder invertir en sistemas que eso no los permitan. Déjame regresar al tema de las pipas. Sí, es un mal y es un mal necesario, pero necesitamos dotar de agua a la gente. Y el agua en realidad no cuesta. Cuando la gente me dice es que yo pago mucho de agua, no pagas por el agua, pagas por la distribución, por la potabilización, por el tratamiento, paga uno por el servicio. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pero ¿no tendríamos que pagar por el agua, Tamara? Pues yo pienso que es un servicio que no debería de ser gratuito, pero sí pagamos por el servicio, no por el recurso en sí. Es tan difícil ponerle un costo o un precio a algo que es absolutamente invaluable, ¿no? Y algo que no es de nadie. Entonces, ¿por qué le pagarías a alguien el agua que... O sea, pagas por el servicio que te lleven y te retiren el agua, ¿no? Pero vaya, todo eso tiene inversiones detrás, tiene costos y casos de éxito como Saltillo. Yo conozco ese caso de éxito bastante de cerca y creo que tiene un componente bastante controversial que pienso que se ha mal satanizado durante muchos años, que es la participación privada, ¿no? Creo que la participación privada en el sector del agua tiene que estar sumamente vigilado por la ciudadanía con mecanismos legales y de participación ciudadana puntualísimos y mucho más robustos de los que ha visto México en mucho tiempo, pero es que yo creo que ya el Estado no se da abasto para actuar solito, con presupuesto propio del Estado, con personal propio del Estado y con la tecnología propia del Estado. Yo creo que para que se use la tecnología que hay ya ahorita vigente a la vanguardia del agua, tenemos que meternos todos, es lo que yo siempre digo, el agua es un instrumento para la paz y para la paz tenemos que estar todos con las manos metidas. Todos es todos y todas. Son las personas, son las industrias, son la inversión privada, la inversión pública y todos con los ojos bien puestos a que se cumplan las cosas como tienen que ser. Tampoco es dar concesiones de agua y a ver qué amigo las pesca, ¿no? O sea, vamos a ponernos las pilas en vigilar quién lo está haciendo y que lo esté haciendo bien, ¿no? Creo que va por ahí. El gobierno puede poner
detectores de fugas en las líneas importantes? Sí, todo es posible, todo es posible. La realidad es que hoy hay sensores para todo, para medir calidades, para ver, en fin, hay de todo. Hay que implementarlo, ¿no? Y hay que pensar que esto es una necesidad, es una urgencia. Y para ello, bueno, pues los organismos operadores también necesitan ver que la gente pague su agua. Ese es otro tema, Fer. La gente dice, el agua, esa no me la cortan, ¿no? No es como el celular o no es como la energía eléctrica, esa no me la cortan, ¿no? A lo mejor nos dejan un chorrito y con eso podemos salir. Debe de haber un compromiso total, para que la gente pague el agua, la industria pague el agua, los servicios paguen el agua y todos tengamos agua en cantidad y calidad suficientes. Muchas de las personas que reciben dinero de este régimen, hagan el estudio, se van a sorprender. La mayor parte del dinero la gente lo ocupa en tiempo de internet en el celular. No compran mejor comida, no compran cosas que les beneficie su vida, o la vida escolar, o la vida, alimentaria. Se lo dedican en un 50% el dinero regalado por este régimen a tiempo aire celular. Entonces, cuando vemos que estamos parados ahí, sí debe de costar el agua. Porque tú debes de pensar si le dedicas ese 50% al tiempo celular o pagas el agua para tener agua. Mira, Fer, cuando uno le pregunta a una persona, ¿tú sabes cuánto pagas bimestralmente de tu estado de cuenta? Sí. Mucha gente no tiene ni idea cuánto paga del estado de cuenta. Yo te voy a decir, en un consumo popular, se pagan alrededor de 260 pesos. Y en un consumo de residencial, los primeros 10 metros cúbicos se pagan alrededor de 300 pesos. Si lo dividimos en los 60 días, pues ya vemos que te va a costar 5 pesos. Una casa normal paga alrededor de, en tu casa pagamos alrededor de 1,200 pesos bimestrales. Uh-huh. Si lo divido entre los 60 días, pues más o menos me sale a 30 pesos, ¿no? 3 por 2, 6, el metro cúbico, ¿no? Entonces, al día, no por metro cúbico, al día. 20 pesos o 30 pesos o 10 pesos. Es que los tienes que pagar. Los tienes que pagar, pero eso te cuesta muchas otras cosas que no son de vital urgencia, de vital necesidad, como lo es el agua. Es que de verdad a veces pienso que donde estamos es porque lo merecemos. Porque no es posible que a ti un régimen te regale dinero y que ese dinero, en lugar de ahorrar, en lugar de una mejor escuela, mejor alimentación, asegurarte, comprar un seguro para que te atiendan médicamente, lo gastes en tiempo aire, en un celular. Y yo también lo veo, no es que sea partidaria de los sistemas capitalistas, económicos o políticos, ¿no? O sea, pero aquí vivimos, ni modo, este es el mundo que estamos viviendo ahorita, y en el capitalismo se le tiene que asignar un valor con signo de pesos a las cosas que tienen valor. Yo creo que el agua es invaluable, pero si la forma en la que el sistema y por tanto la gente que vivimos en ese sistema le damos valor a las cosas, a los bienes, a los recursos y a las cosas invaluables e intangibles es a través de un signo de pesos, hay que pagar el servicio del agua, hay que pagarlo en tiempo y además eso le da la autonomía a los organismos operadores, no me dejarás mentir, la autonomía y la flexibilidad a los organismos operadores para hacer mejor y en tiempo lo que tienen que hacer, ¿no? Que es reparar fugas y todo esto que tú nos podrás decir. Invertir en ello, hay que volver a invertir en agua. Y lo peor de todo, o hay que pensarlo así, no hay agua más cara que la que no se tiene. Pues claro. Entonces, claro. Y cuando te dicen, y la pipa anda en 1,800, dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Fer, hicimos un estudio de cómo las mujeres accedemos a los servicios de agua, ¿no? Y cómo eso puede vulnerar a veces
las labores de cuidado que tenemos asignadas por las cuestiones sociales, ¿no? Ujú. Y vimos que mientras menos recursos recibían los hogares liderados por mujeres en la Ciudad de México, más pagaban por agua. Entonces, hogares que recibían menos de 10,000 pesos al mes, todo el hogar, es decir, los recursos de todas las personas que vivían en ese hogar, pagaban aproximadamente entre el 30, 27, 35% de sus recursos en agua. Tamara Luengo, hay que seguirte en redes, Tamara Luengo, y en parte de Acueducto, fundadora de Acueducto. Y Heidi, gracias por estar aquí. Oapas Nau, que es Naucalpan. ¿Qué población tiene Naucalpan en Ciudad de México? 840,000 habitantes, pero Wow. somos alrededor de 1,100,000, porque bueno, pues hay una zona industrial importante, ¡Hombre! de servicios, en fin, es No, el tema una del gran agua ahí ciudad, es una ya, gran ciudad. es una gran ciudad. Y bueno, pues sí, la falta de agua por parte del sistema Cutzamala es un tema muy importante, y yo invito a todos, no solamente a los que vivimos en Naucalpan, a que tomemos conciencia de ello, cuidémosla, reutilicemos, y que nos permitan, bueno, pues de manera conjunta, porque ya lo decía Tamara, es una fuente de paz. Es una fuente de Claro. paz, entonces hay que pensarlo así, y el agua debe ser para todos.